Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor, Buenas y a noches. todos. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Bien, bien, Todo profe. tranquilo. ¿No tuvieron ninguna dificultad en su proceso de la segunda unidad? Por lo que veo. Entonces, bienvenido para todos y vamos a continuar. En este caso, la unidad 3, conocimiento científico, ciencia y epistemología. Tenemos nuestra guía didáctica. El conocimiento científico, la ciencia, la epistemología. Acá hay también un enlace que puede servir como complemento a lo que representa esta unidad. Y los documentos disponibles que tenemos acá también, el base epistémica de la educación, son artículos la mayoría. Epistemología en 5 módulos que también usamos para sacar la definición o el concepto de epistemología. Este es un libro de Klimovsky, La desventura del conocimiento científico, y otro artículo, Epistemología. Y este es el enlace que en mayor parte se usa para la presentación de la clase número 3. Entonces, conocimiento científico, ciencia y epistemología es lo que vamos a tratar. Los planteamientos, un pensamiento de Isaac Newton: lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano, que puede ser una frase muy repetitiva, muy conocida. Sin embargo, si reflexionamos sobre su alcance, vamos a encontrar siempre razón también como para profundizar un poco más. Y esta primera parte, entonces, tenemos qué es el conocimiento, cómo llegamos al conocimiento y para qué sirve el conocimiento. Entonces, si ustedes, como también en clases anteriores, si quieren opinar, podemos escuchar. Una de las preguntas pueden elegir si quieren. Oye, hablan. A ¿Qué ver. es el conocimiento? Sí. No estoy leyendo nomás, profesor. ¿Qué es el conocimiento? Ujú. Estoy pensando nomás. Está bien. Y todo lo que nosotros vamos aprendiendo, no solamente académicamente, sino también en experiencia, en situaciones. Yo creería que eso es el conocimiento. Está bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir su experiencia, su visión? Coincido con la compañera. Creo que es todo lo que aprendemos desde que nacemos, ¿verdad? Pero siempre he tenido la duda de si realmente ya existen conocimientos eh, no adquiridos que o sea, digamos que es algo con lo que nacemos, por ejemplo, eso de mamar, o sea, los instintos de supervivencia si forman parte de un conocimiento, pero en sí para mí es un proceso de aprender y esto de aprender puede ser desde lo básico, lo vulgar, como le llaman, puede ser algo más científico o académico o lo filosófico, ¿verdad? Sí.
Muy bien. Profe, Sí, creo que es lo que vamos adquiriendo, lo que vamos aprendiendo, vamos vivenciando, nos vamos nutriendo constantemente. así mismo. Después también aparecen las teorías, por ejemplo, los empiristas, racionalistas, dentro de la teoría del conocimiento, que todavía no se supera por completo el hecho de ponernos de acuerdo por completo y decirlo, esto es lo que corresponde. Lo que estamos seguros de aquellas cualidades que yo pueda ya expresar en mi condición de experiencia, entonces sí lo convertimos ya en conocimiento. Y nuevamente ahí lo vamos a encontrar tipos de conocimiento. En epistemología al menos lo que se quiere lograr es el conocimiento seguro. Entonces hay un camino, hay ciertos métodos que aplicar para llegar también a un conocimiento que pueda reunir las condiciones para que se pueda llamar conocimiento científico. Acá Tesla nos dice, no me preocupa que hayan robado mi idea, me preocupa que no tengan ninguna propia. Y las preguntas, ¿qué es el método científico? ¿A qué conduce el método científico? ¿Cuál es la relación entre método científico y ciencia? Entonces nuevamente, si podemos tomar uno de los puntos para poder opinar. ¿Alguna idea que... Igual también el pensamiento de Tesla, que si quieren opinar sobre eso. O sea, el método científico o sea, sería, según yo entiendo, ¿verdad? Justamente un método o un conjunto de reglas, normas que se deben seguir para conocer algo o conocer más sobre algo. Me imagino, ¿verdad?, que la observación o el experimento formarían parte del método. Así es. Sí, porque hay diferentes tipos de métodos, en ese caso el científico, lo que nos conduciría a hacer ciencia. O sea que la ciencia no puede pensar otro camino sin que sea su método el científico, ¿verdad? Que un poco incluso redundante suena, pero es el proceso que se tiene que utilizar. Tenemos otro grupo. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Y tenemos la pregunta, ¿qué connota la palabra ciencia? ¿Cuál es el camino para la ciencia? ¿Qué se ha logrado con la ciencia? ¿Qué relación existe entre la ciencia y la tecnología? ¿Y en qué sentido la ciencia puede ser útil? A ver, ¿de qué preguntas se toman? O la frase también, el pensamiento de Hacking. Profe, cuando dice es la ilusión del conocimiento, Sí, quiere decir que uno cree que sabe o piensa que tiene conocimiento, pero es una ilusión y no una realidad. exactamente. Y eso le preocupa a este señor. La ignorancia no es tan grave como creer que sabes. Y más todavía cuando tú lo que crees que sabes daña a otro factor, ¿verdad? Porque si no hay una cultura de investigación, una cultura de lectura, muchas veces lo que se dice y el que dice tiene cierta autoridad
evidentemente ya se toma eso como un criterio como un criterio científico porque casi indiscutible. Entonces puede ser un problema importante. Por ejemplo, este 4. ¿Qué relación existe entre la ciencia y la tecnología? ¿Alguien me puede decir su idea? Ciencia y... Y la ciencia sería lo que permite que haya tecnología, ¿verdad? Ujú, Porque a través de la ciencia es que se idean las cosas de una manera razonable, lógica, conforme a las necesidades. claro, así mismo. Por ejemplo, el celular nosotros tenemos en nuestra mano, es producto de una ciencia, pero ya se convirtió en tecnología. La ciencia es una cuestión abstracta, formal. La tecnología es la forma física de la ciencia, cuando ya se puede aplicar en cuanto a su uso en la vida cotidiana. Muy bien. Los hechos son el aire de los científicos. Sin él nunca podrían volar. Y en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. Carl Sagan. ¿Qué le llama la atención acá? Cuando habla de hechos, supongo que son experiencias, ¿verdad? No, no son sinónimos porque los hechos, vamos a decir que son, o sea, los hechos son materia prima de la experiencia. Ah, ya, ya. Porque para que yo pueda tener experiencia, tengo que tener datos así bien precisos de esos hechos. Los hechos son los patentes ahí, invariables. Lo que puede variarlo, la forma que uno llega a ese hecho, y esa forma que llega a ese hecho, entonces se convierte en experiencia. Entonces, sin hechos es imposible hacer ciencia. Es como nuestra respiración. Para la ciencia es imposible entonces o sea, una ciencia no va a ser ciencia sin que existan los hechos. Profe, y cuando dice en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto, quiere decir que hay que investigar, probar, insistir. O sea, yo me remito, por ejemplo, a lo que la ciencia descubre, ¿verdad? Para, no sé, como medicina, para aplicar. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo soy celíaca, por ejemplo, y siempre digo que la ciencia tarde o temprano va a descubrir un método o alguna cura para los celíacos. Claro, porque muchas veces está en la naturaleza, pero lo que está en la naturaleza, por ejemplo, el ser humano no en toda su dimensión lo va a poder todavía descubrir. Y por esa razón dice que en algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. El ser humano cuando tenga esa posibilidad o condición, entonces lo va a descubrir y lo convierte en ciencia. Bien, entonces la parte inicial y comenzamos con el conocimiento científico que ya sabemos también que representa una garantía en cuanto al positivismo, por ejemplo, porque según la regla propia entonces del método que también se llama así, para convertirlo en ciencia. Entonces se basa en la formulación de una hipótesis y la posterior experimentación. El hecho de la experiencia y la demostración entonces son los condimentos más importantes de un método científico. Porque el método científico también necesita también de cierto camino para poder seguir hasta cumplir con su propósito de validar el conocimiento.
Sus características: verificable, comprobable, sistemático, universal, transformador, analítico, sintético, explicativo, comunicable, fáctico, objetivo, provisional. Por ejemplo, al principio no se hablaba que la ciencia sea provisional, sino se pensaba en lo que la ciencia ya es permanente. El ejemplo de la Tierra, que era plana, que la Tierra era el centro. Entonces, en principio eso se conseguía ya como un conocimiento ya que no se podía cambiar. Pero con la aparición de la teoría heliocéntrica se, se deja de lado. Entonces también los científicos van entendiendo el concepto o reconceptualizan la ciencia a partir de esa situación. Entonces el método científico lo que aspira a adquirir nuevos conocimientos o corroborar la veracidad de lo que ya está ahí. Va sometiendo a pruebas y finalmente eso, cuando supera todo el proceso, se va a convertir en ciencia la teoría que están utilizando. Esto se puede repetir muchas veces porque mientras más que se repite y la frecuencia entonces coincide, es mejor todavía. Eso en cuanto al método científico. El método científico entonces es lo que se utiliza para llevar a cabo, o sea, llegar al destino que se llama ciencia. Y la ciencia es el conocimiento seguro, así como estamos, ese sería su concepto universal. Entonces, acá hay un objetivo de llegar a verdades de carácter general, para validar lo que en principio se había establecido o se había formulado como hipótesis. Hay varias clasificaciones, pero acá Mario Bunge no hace la demostración. Clasificación de las ciencias. Tenemos las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son matemática, estadística, lógica, lo que en la mente solamente se puede tener. Y la ciencia fáctica se divide en ciencias sociales y ciencias naturales. Dentro de las ciencias sociales está sociología, psicología, antropología, economía. Y las ciencias naturales se dividen en ciencia física, ciencia biológica y ciencia de la tierra. Y cada uno tiene su componente, como física, química, astronomía, biología, zoología, botánica. Ciencia de la tierra tiene geología, meteorología, paleontología. No es la única clasificación, pero en este caso lo que va un poco más hacia la epistemología. Entonces tenemos ciencias formales y ciencias fácticas. Fáctica significa que se basa en los hechos, factum. También vemos la característica de la ciencia: neutral y objetiva, metódica y sistemática, verificable, comprobable, abierta a nuevos escenarios y acumulativa. Abierta a nuevos escenarios, por ejemplo, porque una ciencia sería como un progreso más. O sea, hasta ahí se descubrió y se puede descubrir más y se puede comprobar, entonces va a avanzar, como la nueva tendencia de la epistemología nos señala. Eso en cuanto a ciencia. Ahora entramos en epistemología, o también se le dice filosofía de la ciencia. Estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Entonces, valida el conocimiento porque la epistemología en ese caso va a actuar como un árbitro donde las ciencias se someten a pruebas y si superan según lo que le administra en cuanto a preguntas, planteamientos, y si supera todo, entonces lo va a lograr su estatus. Y ese estatus se llama estatus científico. Entonces, mediante la epistemología, eso puede ocurrir. En cuanto a su origen, vemos que proviene de episteme. Por ejemplo, episteme ya usaba Aristóteles. Justamente llamaba el conocimiento seguro. En ese caso, conocimiento o ciencia. Los griegos lo podían llamar ciencia, pero no con su definición de ahora, sino con la definición de que era un conocimiento acertado. Y también logía o logos, que significa
razón o discurso lógico. También se puede decir que la epistemología es la ciencia de la ciencia, o sea, una ciencia que estudia a otra ciencia para poder validar. Justamente lo que le decía, la palabra episteme se refería al conocimiento intelectual distinto al conocimiento de la técnica, que también usaban mucho los griegos, y la distinción entre la doxa, o sea, la episteme y la doxa. La doxa entonces es el comentario, la opinión, y la episteme es el conocimiento seguro. También por eso se le decía que hoy día los opinadores son doxógrafos, porque no les interesa el conocimiento seguro, sino simplemente opinar y aparecer, que también puede ser propio de nuestra era actual. Y hay que ver qué tipo de información hoy día se consume más. Entonces, si estamos dentro de la episteme o si estamos dentro de la doxa. Hay también un proceso histórico como toda disciplina. Así propiamente dicha, epistemología ya en el siglo XX tiene esa denominación, pero sí hubo estudios así importantes del siglo XV, siglo XVI, justamente lo que mencionábamos, ese giro, vamos a decirle, cosmológico que ha tenido el universo en cuanto a la concepción de que la Tierra no era el centro había sido, sino el Sol. Y también personas así como Kepler, Galileo Galilei, Francis Bacon, Descartes, Newton, John Locke, Kant, son como Leibniz también, son lo que ha marcado como una revolución todo ese proceso también de evolución del pensamiento, como también le dice la revolución científica. John Locke, como Descartes, también han hecho trabajo muy, muy interesante. Y si saltamos un poco en el tiempo, por ejemplo, la epistemología en cuanto a la corriente neopositivista, ya de 1920, ya con una idea muy diferente, con la ventaja de que también han tenido ya antes otras personas que han reflexionado sobre el mismo punto, entonces eso al revisar también ya le genera esa posibilidad de mirar desde arriba. Wittgenstein es un conocido en el campo de la comunicación, que habla del límite del lenguaje, el límite del mundo. Él usa como una metáfora que muchas veces también hay que repensar para entender en qué consistió. Y con un poco también del proceso, entramos en el círculo de Viena, que Popper formó parte, pero él diseñó un estilo propio que se llama racionalismo científico. Y con su crítica también del inductivismo especialmente, hace el reemplazo con un método que se llama lógico deductivo, o sea, el hipotético deductivo para muchos, que también nos lo vamos a ver en forma particular a Popper. Porque la grande corriente, así como el inductivismo, que muchísimo tiempo, desde Bacon hasta el neopositivismo, entonces era una corriente que predominaba. Ahora, la epistemología fue clave en la formulación del concepto de ciencia, porque, así como le dije, sirvió como árbitro. Entonces, si hay reglas o frontera, demarcación, es mucho más importante también como para estar seguro o determinar a qué vamos a llamar ciencia y a qué no ciencia. Y también con el auxilio, así como la hermenéutica de Gadamer, que dijo, por ejemplo, que la tarea del filósofo era la de interpretar los textos ya escritos, buscando su sentido y la forma en que articulaban distintas ideas para generar conocimiento. También por eso proponen el hecho del contextualizar. Si yo leo un libro del siglo XVI, entonces yo tengo que entender los pensamientos de esa época también para poder explicar posteriormente. En algunas escuelas, escuela epistemológica, el neopositivismo lógico, Bertrand Russell, su
vamos a decir, el pionero o el que propone esto, Wittgenstein, que esto se llama Círculo de Viena, especialmente el Círculo de Berlín y Círculo de Praga, que figura ya en el siglo XX, ya 1920 aproximadamente, como una reflexión que se hace también del positivismo. Entonces cambia o avanza un poquito y se le dice también de esta manera neopositivismo lógico. Y el racionalismo crítico, la teoría que plantea Popper, del contra justamente del neopositivismo lógico, y aportó un giro del Círculo de Viena. O sea, ahí entrábamos ya un poco en la teoría más crítica. Y post-popperiano lo que vienen después, y nuevamente va a tomar otro rumbo, otra escuela. Por ejemplo, ahí va a estar Kuhn, que habla de paradigma. Y el paradigma responde también a un sistema del momento. La historia recobra su importancia. En cuanto a objeto de estudio de la epistemología, podemos decir el contexto histórico, social y objetivo del surgimiento del conocimiento científico. Los criterios que se utilizan para decir si un saber pertenece al campo del conocimiento científico y los conceptos de verdad, justificación, corroboración e hipótesis, entre otros. Porque todos estos conceptos se puede trabajar dentro del objeto de estudio de la epistemología, que es bastante amplio, ¿verdad? Que siempre va a tener un espacio que le permita profundizar. Después tenemos clases o categorías de epistemología: las metacientíficas, las paracientíficas y las científicas. La metacientífica, esto en todos los casos, por ejemplo, una reflexión sobre la ciencia que se podía decir que ya hay, pero toma como un criterio para su análisis. Y paracientífica no hacen ese mismo trabajo del pensamiento, por ejemplo, para alcanzar una teoría más general del conocimiento, sino que se esfuerzan en partir de una crítica, ante todo, del tema de la ciencia. La tarea va consistiendo en el hecho de justificar o fundamentar y determinar también cuáles son sus fronteras. Y la científica, ya propiamente dicha, es lo que busca, sería como la meta de todo esto. Se denomina así no porque éstas sean más ciertas que las anteriores, sino porque su fundamento es la explicación del conocimiento científico y no pretenden el conocimiento general. No aceptan ningún otro tipo de conocimiento que no sea el conocimiento científico. Algunos problemas que puede plantear la epistemología: problemas sobre las relaciones entre los diversos campos del conocimiento, problemas sobre las ciencias formales y las concretas, lo que hemos visto en la clasificación, problemas sobre el préstamo conceptual, que también es un problema eso, porque muchas veces los conceptos, por ejemplo, no tienen un criterio único en cuanto a su significado. Entonces eso puede generar inconvenientes en el momento de intentar consensuar. Entonces, así también como hemos visto desde la visión de Habermas, una pragmática universal, por ejemplo, sería el mecanismo ahí, donde todos los conceptos, por ejemplo, puedan significar del mismo modo también y en todos los campos. Después, problemas vinculados con los aspectos teóricos y experimentales de la ciencia. Eso en torno a la comprobación, la objetividad, la verdad científica y la formulación de leyes, teoría e hipótesis. Todos estos conceptos están relacionados en una formulación de hipótesis, porque forma parte del método científico. Y todo lo que tenga que ver entonces con el método científico, y dependiendo también de una estructura que podía ser diferente entre uno y otro autor, pero la finalidad es siempre llegar a una cuestión segura. No podemos decir hoy día lo indiscutible, porque la ciencia tiene que ser todavía discutible, es un proceso, es un progreso, es un avance, pero no es la versión final del descubrimiento que se espera tener. Después, problema inherente al pensamiento formal,
lógico y matemático a los límites entre ellos y su ontología, su razón de ser. Problemas inherentes a las ciencias de la realidad. Por ejemplo, la discusión misma, ¿qué es la realidad? El hecho de la comprobación experimental, la metodología y los procesos inductivos. Los procesos inherentes de la ciencia, de la vida y del ser humano, en la que surge la necesidad de distinguir entre hechos y realidades, valoraciones e interpretaciones, porque que también eso puede ser un problema importante, el hecho de la parte subjetiva. La interpretación se vuelve subjetiva. Ahora, los hechos, por ejemplo, si se marca como pautas para convertir en ciencia una especie de explicación, y si influye mucho el criterio personal o el criterio de interpretación, entonces puede haber inconvenientes. Entonces, todos esos puntos, vamos a decirle que pueden ser débiles, la epistemología lo puede observar. Quizás en su primera función no va a estar el hecho de corregir, pero va a determinarlo si esto responde o no responde para llamarse ciencia. También podemos decir, en cuanto a las funciones de la epistemología, casi una aproximación también, cuestionar los límites del conocimiento, poder revisar y cuestionar los métodos aceptados, porque también depende mucho, por ejemplo, si uno llega a una comprobación, se le puede también preguntar qué tipo de método utilizó, cuántas observaciones realizó. Entonces, dependiendo también del método aplicado, y si tenemos un tipo de resultado, tenemos que preguntarnos siempre, por ejemplo, ¿qué se usó para tener esta propuesta como resultado final? Y también, complementado con eso, la revisión de la metodología. En ese caso, hay un criterio de juicio en cuanto al modelo de método, que podía también influenciar otros factores, como lo que llamamos sesgos, por ejemplo, la creencia, para distinguir de dónde proviene lo que uno muchas veces quiere también expresar. Y ese criterio de expresar muchas veces también lo vamos a confundir con lo que está bien. Algunos representantes, tenemos a Carnot, Neurath, Hempel, que formaban parte del Círculo de Viena, ya del siglo XX, y emigraron a los Estados Unidos para continuar su trabajo. Entonces, el Círculo de Viena fue una escuela que se abrió y se trabajó mucho en la década de los 20. En la década de los 30 aparece Popper, aunque él también participó de la escuela anterior, pero él es como que se desprende y hace su propia crítica y crea un método nuevo, ¿no? O practica un método nuevo, que es el lógico-deductivo o el hipotético-deductivo. Su teoría se llama racionalismo crítico, y el concepto quizá más famoso que él puso es la falsación. Está Gadamer, a él se le atribuye la fundación de la hermenéutica, y también dentro de la epistemología, dentro de las ciencias humanas, él utilizó también criterios muy válidos que permitió al siglo XX entender de manera diferente en cuanto a la interpretación, porque es muy importante dentro del proceso de la hermenéutica, que se entendía solamente como la interpretación de textos sagrados, pero finalmente hoy día se puede decir que la hermenéutica es la interpretación de todo tipo de texto. Y Ricoeur es un fenomenólogo hermenéutico francés, o sea, combina esas dos cosas, y también el método científico hermenéutico, que utiliza, que también es una novedad importante dentro de lo que, porque más allá de usar solamente el método científico, también aplica de una manera muy fuerte lo que es la interpretación. Las fuentes de consulta que hemos usado para esta unidad, y también un enlace acá abajo que
tenemos en la plataforma en forma independiente. Entonces, nosotros hemos hablado de método científico, ciencia, epistemología, principalmente, entonces, como también para poder encaminar y entender sobre qué estamos basándonos. Ahora bien, si ustedes tienen alguna opinión, algún comentario, consulta, entonces vamos a escuchar. A ver, entonces la actividad 3 tenemos hasta el 15 de junio para completar, tiene el mismo formato, la evaluación, que entonces ustedes deciden en qué momento realizar. Esta es la tercera clase, entonces nos quedan 2 y la evaluación final. ¿Alguna consulta, opinión? Entonces voy a entender que está todo claro. Cuestión siempre de volver a leer también los materiales sugeridos para poder profundizar lo que vamos haciendo. ¿Está bien? Si no hay consulta, entonces hasta acá llegamos y nos preparamos para el siguiente encuentro. Muchísimas gracias por la atención y que estén bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches profe. para todos. Buenas noches.